Bienvenidos. Nico, pasa para acá. Estamos en vivo. ¿Ya? Bueno, partimos entonces el día de hoy. Bienvenidos al reino de lo inútil. El Quebrantahuesos número 9 comienza. La siguiente invitada. Tenemos hoy día a Daniela Galvez, profesora de educación básica, y también ahí tiene sus estudios de filosofía en su currículum. Y estamos con el Nicolás, que trabaja ahí en varias universidades hoy día, parece, y el Nico es profe de lenguaje, y tiene ahí unos posgrados en lingüística y en estudios cognitivos también. Nos acompaña el día de hoy. Estamos hoy día transmitiendo, partimos un poquito más tarde, unos 5 minutos tarde, porque estábamos ahí convenciendo a Nicolás Acuña que se sumara a este programa. Dice que tiene un problema en la lengua y que va a hablar raro, así que si lo escuchan que habla raro, no se burlen de su problema que tiene ahí en la lengua. Ya, hoy día entonces me han comentado ahí mis invitados el día de hoy. La Dani quería hablar un poco de música. La Dani canta, ¿cierto? Le gusta harto la música y estamos viendo entre los temas que podrían ser interesantes de conversar el día de hoy está la música. Entonces, por eso yo hoy día ando con un polerón, el único polerón que tengo aquí, este polerón tiene como 20 años ya, el único disco que creo que he escuchado más veces en esta vida, el For a Day. Y quiero comentar después un ratito el disco. Y los otros temas, el Nico quería referirse ahí a un concepto que tiene que ver con la censura. Hoy día se habla de la cultura de la cancelación. También quería comentar eso, Nico. Y yo quería comentar también hoy día a una directora de cine francés, se llama Céline Sciamma, y la descubrí hace poco. No tiene tantas películas en su filmografía, son como 4 películas, 4 largometrajes, por ahí tiene unos cortos también, pero son 4 largos, y de esos 4 yo he visto 3. El primero no lo he visto, la primera no la he visto, y la última es la que quería más referirme un poco más específico, que la acabo de ver y la encontré espectacular, genial película, así que también comentar esa película durante este ratito. Ya, les doy el pase ahí si quieren, Nico o Dani, que quieren partir ahí comentando sobre lo que querían conversar hoy día. Sobre música por ahí la Dani, o el Nico quiere hablar ahí pongamos ¿Quién quiere partir? Quiere tocar el Nico ahí. Dale, Dani, nomás. Ya, chiquillos, primero, bueno, saludar a quienes están conectados, saludarlo a ustedes, ahora conociendo al Nico, y a ti, por Leito, gracias por la invitación a tu programa, a tu Quebrantahuesos. Hoy es nuestro también. Exactamente. Sí. Y claro, en realidad todo esto me tomó por sorpresa y en definitiva pasamos largos ratos ya los profes metidos aquí como en estas plataformas. Entonces quise hablar de algo que tiene más que ver con los placeres, con algo que para mí es un elemento vital y desde una mirada súper personal, porque yo no soy docta en música, no soy una virtuosa en ningún instrumento, no tengo conocimientos, no sé leer una partitura, por ejemplo, pero sí disfruto plenamente de la música y tengo una conexión especial con ella. De hecho, tengo una relación desde siempre con la música, a tal punto que pasándome el rollo, así como de que mi vida está acompañada de una banda sonora permanente. Entonces, realmente es un elemento importante. Igual, como acotando un poco el tema para no extenderme tanto, porque igual la música... Extiéndete nomás. Si somos aquí los 3, vamos a hablar harto rato, así que dale nomás, expláyate. Igual comentar un poco qué significa para mí y digamos, las mujeres en la música, y en especial 4 mujeres que para mí son relevantes en la música y que han estado presentes, digamos, en mucho tiempo. Primero contarles, chiquillos, bueno, a todos quienes escuchan también, que lo primero que hago cuando me levanto es poner música todo el día. Lo aplico en las clases, en la música me ha dado que comer también, en su momento canté cuando estaba en la universidad para costear
mis estudios y, y Oye, un... Dani, ¿y ahí en qué momento tú aprendiste a tocar? ¿Qué edad tenías ya cuando empezaste a tocar guitarra? A tocar guitarra, toco guitarra, sí, no mucha, más canto, pero Ya, aprendí como a los 12. Yo estaba en un colegio católico y era como la clásica del coro. Entonces ahí el profe de música me empezó a enseñar y aprendí con unas compañeras también por un tema político, empezamos a tocar canciones ya más puntúas y ahí empecé a tocar guitarra, pero en realidad la música estuvo desde antes en la casa. En mi casa son muy musiqueros, siempre estuvo ahí el tocadiscos, los vinilos, la radio puesta, prendida todo el día. La radio también es un tema para mí. Y tengo situaciones especiales con temas especiales o con cantantes especiales. A mí me pasa que con respecto a la música, siento que es una de las pocas cosas que no someto a ningún análisis, sino que la recibo así tal cual y la dejo pasar. Es como si pudiera llegar directamente, si se quiere, al alma o al corazón, a mi corazón. Entonces siento que absolutamente es una magia sorprendente que, mm, que tengo todos los días cerca de mí. Y escucho de todo en realidad, no me limito en ese sentido ni tengo prejuicios respecto a la música. Hay algunas que me encantan mucho más y otras que menos, claramente. Pero como les digo, lo que yo rescato de todo esto es que a lo largo de mi vida ha estado siempre presente. Y, y claramente de repente me pego con ciertos géneros, qué sé yo, pero creo que tengo la capacidad de escuchar hartas cosas y no me quedo pegada en una sola. Igual debo asumir que lo que más me gusta es el rock y el blues, pero escucho de todo. ¿A ustedes cómo qué onda la música en sus vidas? el Nico ahí anda con una guitarra, mira. Sí, pues, No sé así veo. qué quiere decir Nico respecto al tema de la No, Dani que nos instala ahí. quería preguntarte, Daniela, si cuando comenzaste a cantar, ¿qué cantabas? ¿Cantabas cover de algunos artistas que te gusten o cantabas canciones compuestas por ti con letra, qué sé yo? ¿Qué cantabas? Mira, ¿O qué yo cantas? partí cantando con una compañera y claramente cantamos folclore latinoamericano, la nueva canción chilena y todo ese punto. Pero después nosotras empezamos a componer algunas canciones, de las cuales no me acuerdo para nada. Eso fue hace mucho rato, pues, tenía 12 años. Y claro, tuvimos un par de temas, pero también en esa orientación. Después los Beatles, un poco de blues, un poco de todo en realidad. Y siempre he tenido como las ganas de explorar un poco más ahí. De hecho, mi familia y los amigos más cercanos siempre pensaron que yo iba a estudiar música, pero para mí nunca fue tema porque nunca quise estudiar música. Era como que eh, no quería que interviniese la academia en esa relación que yo tenía con ese placer, porque para mí es un placer y es un regalo todos los días acompañarme de la musicalidad de las cosas. Eso. Buena. Sí, qué bien. No, para mí es súper importante también la música desde chico. Mi familia acostumbraba a escuchar música siempre. Y después cuando uno de mis primos es músico profesional ahora. Entonces, y mi hermano, todos mis primos escuchamos mucha música. Y tocamos también. Varios de nosotros tocamos instrumentos, aprendimos de forma amateur igual, pero también escuchamos mucha música. Y también me pasó lo mismo que a ti, que uno va pasando por, por etapas de gustos musicales y te va interesando. Es interesante eso porque a mí cuando chico me gustaba mucho el rock, y escuchaba fundamentalmente rock y algo de música folclórica también. Pero después cambiaron mucho y hubo géneros o tipos de música que yo pensaba que nunca me iban a gustar y me terminaron gustando después. Mm. Entonces, eso es bacán, un poco como uno va descubriendo cosas nuevas todavía al día de hoy, uno descubre cosas nuevas
con la música, nuevas formas, nuevos estilos, igual, cada vez más difícil encuentro yo, pero todavía se puede. Así que sí, para mí también es súper importante po, y tengo, de hecho tengo acondicionado mi casa para poder escuchar música también, ¿cachai? Tengo unos parlantes súper bacanes El y sistema, el el sistema. sistema, claro. Y así que, claro, tengo discos y todo, pero... Y también ahora toco harto, toco todos los días toco un poco de guitarra. Así que, y aprendí harto en estos años, ahora último, estos últimos 5 años, 4 años, me puse a tocar guitarra. Y se va aprendiendo, o sea, si va a ir practicando, además que te ayuda mucho para tu cabeza, es bacán igual, po, aprender un instrumento es muy entretenido. Entonces se Oye, armó, no hay nada más que... No, claro, y se yo cantar. quería compartir unas experiencias que a mí me pasó, que viví alrededor del 2010 hasta como el 2016 más o menos. Viví 2017 me parece, sí. Como 7 años viví en una casa que era funcionaba como un estudio de grabación y como sala de ensayo también. Entonces estábamos todo el día escuchando música, gente ensayando todo el día como en 3 o 4 salas de manera simultánea. Entonces la casa era como una especie de local, digamos, de encuentro, donde todo el día había gente entrando y saliendo que eran músicos todos, y ahí en ese espacio, bueno, de repente yo, no sé, pues, acompañaba, ayudaba y algunas cosas, cantábamos y hacíamos, todo el día estábamos ahí jugando con eso. Y en esa casa, el tipo con el que yo vivía hace poco hizo un proyecto musical, como de la pandemia, donde pidió, ¿cierto?, que muchas personas le enviaran sus archivos de música, que estaban componiendo, obviamente como también cediendo un poco los derechos de autor en el sentido de que eran como composiciones libres, y le mandaron ahí varios, sus composiciones, y lo que hizo es el Marcelo, que se llama, como que hizo la mezcla. Y ahí me pidió a mí y a un grupo de otros amigos que escriben y todo. Bueno, yo no escribo prácticamente casi nada de poesía, pero me gusta a veces recitar poemas, leo harta poesía, y le envié un poema que andaba rayando la papa esos días, que es un poema de García Lorca, que se llama Ritmo de Otoño, porque justo esos días fue como ya todavía no partíamos todavía con el invierno, y nada, pues yo recité el poema. Hay un poema del John por ahí, un poema del Zavala, unos amigos que son poetas, y quedó re buena la composición, dura como media hora más o menos, y ahí le metieron los poemas, y se hizo una mezcla de lo que le enviaron ahí, y no, encontré que está bien interesante como el proyecto. Yo quería, aparte de eso, como contar un poco esa experiencia que tuve hace poco, con ese proyecto. Bueno, también una vez con el Marcelo, una vez colaboramos también, en una canción me pidió que también si podía incluir algún poema. Y incluimos un texto de Mario Santiago Papasquiaro, que es uno de el gran amigo poeta de Roberto Bolaño, que tiene tiene varios poemas que son así como bien punk, bien rockero, así como fácil como de musicalizar con estilo rock, porque el estilo que escribe el Mario Santiago es como bien así de la onda como popero, así como bien, los temas son como bien así al hueso. Entonces, ahí también una vez me invitó el Marcelo a tocar en vivo, y ahí yo recité el poema con la música de fondo ahí en el Muelle Barón también. Así que ahí tengo unas experiencias en el mundillo de los músicos de Valpo. Ahí está bueno, fue una bonita experiencia también ahí en ese sentido. Y lo otro que quería comentarle al cabezón Nico, que hoy día, Dani, estamos haciendo una especie de adaptación de un cuento que escribió el Nico cuando estábamos en la universidad, cuando estábamos más chicos. Y yo le pedí al Nico que le pusiera música
a la adaptación cinematográfica que queremos hacer del cuento. Así que ahí tiene una pega también el Nico que yo asumo que la va a hacer. Y me quería decir algo. Sí, ese estudio era en la casa donde estuvimos, ahí en Chacabuco. Claro, donde grabamos una especie de videoclip de campaña nosotros cuando Claro. fuimos ahí en las elecciones pasadas. Ahí tuviste otra experiencia musical, acuérdate. Sí, 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 ahí sí, sí. cantamos una canción importante. Sí, ahí yo toqué el cajón peruano ahí también. Sí, de veras, de Sí, veras. Oye, chiquillos, sí. yo igual les quería comentar que, bueno, después de la invitación del Leo, yo dije también, es raro, ¿de qué voy a hablar? Entonces, la verdad es que me puse como a estudiar un poco, a mirar algunas cosas, porque tantas cosas que uno tiene guardadas, así como ya casi en el inconsciente de lo que ha escuchado y de lo que ha disfrutado, que tampoco están como tan a la mano. Pero hablando un poco del tema de la música, recopilar trabajos de compositoras antiguas es súper difícil, o sea, hay se liga un poco con el tema de un sistema patriarcal que también ha silenciado mucho a las músicas mujeres y que la música, bueno, parte desde su etimología, la palabra música está relacionado con el arte de las musas y todo el tema. Y aún así era súper castigado antiguamente que las mujeres se dedicasen a la música. Las que lo podían hacer eran aquellas que estaban casi en los conventos, que tenían que dedicarse a la música más religiosa. Está como al debe el tema de la musicología respecto a su trabajo en lo femenino. No es que no haya existido por los rituales ancestrales, a mí también me gusta mucho esa música, así como la música tribal o la música de los pueblos. Ahí siempre ha estado presente y ha estado más presente, sobre todo a cargo de las mujeres. Ese tema también me parece importante porque siento que estos últimos años igual se ha reivindicado digamos, esa posición de la mujer con respecto a lo musical. Y en ese sentido hay una compositora y una cantante que yo admiro mucho. No sé si ustedes la habrán escuchado, pero la admiro mucho por muchas cosas, porque además es una mujer muy potente políticamente y, y también una mujer que ha sufrido el patriarcado en carne propia, que es Nina Simone. ¿Han escuchado a Nina Simone, chiquillos? Sí, mira, tú me comentabas y eso el otro día también, pues me había hablado. Hay un documental me parece que está en Netflix. Netflix. En Netflix. eh, y la Oda, mi compañera, lo estuvo viendo y me comentó más o menos de la historia. Yo te he señalado que tiene toda una historia como con el activismo también. Claro. eh, Político ahí desde esas como corrientes del feminismo. Creo que ahí surge esa mirada como de lo interseccional, donde cuando hacen el cruce de clase, raza y género. En el fondo no es solamente el rollo de la opresión del patriarcado, sino que también se van juntando otras opresiones. Pues está Sí, lo claramente. por el racismo, ¿cierto? Y por otro lado está la explotación, que es como la más como clásica desde la mirada marxista. Pero ahí creo que dentro del mundo como de los gringos hay un activismo político. Yo eso es lo que conocía y claro, las canciones como más famosas, pero no me he dedicado yo así como a escuchar a Nina Simone así como de manera sistemática, pero sí he escuchado algunas cosas por ahí. No sé Interesante si ella. tú, Nicolás, ubicáis. Sí, sí, al igual que tú, pero inmediatamente vamos a ponernos a escuchar a Nina Simone entonces la semana. Ah, De hecho, Yo pensé que iba a poner un tema ahora, sí, sí. sí, también ahora, puede ser. no, no puede ser, hacer salir el audio. Claro, te voy a poner un tema. Sí, No, verdad, pero ella me llama la atención y como que se me ha pegado este último tiempo, así como hablando de mujeres y música, que era el tema que yo iba a hablar. Ah, estamos en eso. Sí, Sí, ella. Ella, eh,
Otra es la Janis Joplin también, porque ese como que me recuerda momentos de mi juventud. Eh, esa desgarradora Janis Joplin, también que es transgresora y de ese clan de los 27, de los que morían a los 27. Bueno, después se fue prolongando ese asunto con algunos más que vinieron ya en otras épocas. Por supuesto, Violeta Parra, que siento que es la matriarca del rock acá en Chile, eh, que tiene mucho que tiene mucho de eso. Hoy día estaba escuchando El Gavilán, una canción de 12 minutos que tiene de todo, o sea, es realmente una super creación para la época de ella. Sí, yo creo que ha sido hartas veces comentado esa composición, que es como, parece como una canción como rock progresivo prácticamente el Gavilán. Yo creo que hay varios documentales donde se comenta como la complejidad que hay ahí, cómo se va haciendo, va creando como una especie de atmósfera que se va como cada vez haciendo más tensa, más tensa, más tensa. Y bueno, hay montones de análisis que se pueden hacer ahí a esa canción. Solamente a esa canción yo creo que podríamos estar hablando un programa entero, porque todo lo que significa la parte musical como sonora, pero también está el rollo de lo que está diciendo también Violeta Parra ahí, que también tiene que ver con su muerte. Los dolores, claro. No sé cómo lo veis tú, Caeso, en el rol que también ha tenido la Violeta Parra. Yo creo que aquí en Chile, como dice la Dani, es como una especie de faro, no sé, es como todos beben un poco de esa fuente. Todos No sé ven qué. cosas. Es que es una figura especial, pues entonces ella tiene por todos lados brilla, además, pues artística, parecía todo lo que hacía era arte, hacía muchas cosas, entonces eh, como innegable que naturalmente a todas las generaciones siguientes de artistas los marcara de distintos estilos, pues, toda la gente se hacen versiones clásicas de Violeta Parra, se hacen versiones rock de Violeta Parra se le cita indirectamente en la música popular hasta el día de hoy. Entonces son como personas demasiado especiales, encuentro yo, así, y la fuerza de todo, de su... Bueno, ella tiene el rollo popular también, que es el concepto del autodidacta que rompe Exacto. con los márgenes de lo que es aceptado y experimentan y tienen una formación musical distinta al que tiene el que estudia música. Entonces se experimenta de otra manera con el instrumento y salen cosas más originales también. Entonces ahí, y bueno, está por el otro lado la forma de escribir que tiene ella, que sus letras son demasiado maravillosas. Entonces, y la vida de ella también es una vida muy, muy particular, entonces es una figura que por todos lados es interesante. Y es obvio que hasta el día de hoy, qué bueno que así sea, y va a seguir siéndolo así, quieranlo o no, creo yo. No sé qué más quería agregar de la Violeta, Dani, si es que... Bueno, la Violeta tiene todo eso que dice el Nico. Yo creo que está claro que para todos nosotros, no sé si cuál de los dos lo dijo, pero todos hemos bebido de ahí. A mí en lo particular yo canté mucho de la Violeta. Cuando cantaba digamos, para sobrevivir, porque me fui de la casa y decidí emprender mi rumbo y el recurso que tenía era la música, era eso. Entonces, era ella quien cantaba. Era ella quien cantaba con sus canciones más conocidas, qué sé yo, las más alegres, el Sacristán, no sé, ya que todo el mundo aplaudiera y la polka, qué sé yo. Y es lo que me ha llevado también en este momento a compartir con los alumnos, con los más chiquititos, que son con los que estoy ahora. Porque ahora tengo un primero básico y con ese primero pretendo hacer exactamente lo mismo. Seguir jugando y seguir tocando estos temas. Así que
yo creo que nada, es parte de esas mujeres que yo quería recordar hoy, que son para mí importantes en la música, que son muchas en realidad, son muchísimas, son muchos cantores, también muchas bandas, muchísimas, pero a ellas las quise recordar porque siento que han marcado parte importante de mi vida. Y la última de ellas es con toda su cebolla, con todo su despecho y con todo su dolor muy particular, es Eva Ayllón. Por su música, por la música de tambores, por el Perú, eh, por todo eso que expresa a través de, no sé, por un canto más nativo. Eh, ella es otra más. También me gusta mucho ese género de la Eva Ayllón. No sé si la No la conocen conozco, yo no ustedes. la conozco esa, Dani. ¿Qué estilo es? Como, así Es como, como vals ¿a qué suena? ¿A peruano, qué se parece? landó, eh, canta, por ejemplo, no sé, hay una... no, Valentín, con palo no vale Valentín. Son Sí, canciones así puede como... que de repente uno ha escuchado y no sabe quiénes son los autores. Claro, claro, claro que sí. Ella me gusta mucho. Te voy a mandar música, Leo, de la Eva. Y ella ha venido acá, ha cantado con Inti Gimán y qué sé yo, y canta desde el despecho, pues como una Palmera Pizarro, pero ella es remasterizada, tengo que decirlo. ¿Cierto, Nico? Tú sí la has escuchado. No, no, no la he escuchado, pero Ya, también después mándanos ahí. O lo ya. publicamos, podríamos publicarlo ahí en la página del programa, po, ¿no? Leo, después. Sí, pues, dejemos ahí Sí, sí, sí. las recomendaciones, la película y todo. Le ponemos ahí unos links. Oye, Exacto. ahí a propósito de la página, aquí en el video, algunas personas comentaron, estuvo comentando bueno, el John, que ha estado acá de invitado alguna vez, y puso ahí, bueno, ahí saludos, Gerardo, que es un compañero del, del colegio de profe, está el Rodrigo, que es un amigo. El John dice, hay un tema que me gustaría preguntar, dice, es sobre la vida del profesor. Dice, el cotidiano de profe deja muy poco tiempo para desarrollar las cosas que a uno le apasionan. ¿Qué otros Sí, profes conocen, dicen, la historia de la docencia que tengan esta doble vida? Profes músicos, profes artistas en general. Eh, bueno, yo creo que es importante, y por ejemplo, respecto a la Violeta Parra, creo que también está el caso de Nicanor Parra. Pues. Nicanor Parra es profe de física. Jorge Tellier también era profe de historia. Enrique Lin también había estudiado pedagogía, creo, en castellano también en un momento. Y yo creo que hay casos de poetas, profe, pero también existen, yo creo, algunos casos que a lo mejor no son tan conocidos, que tipos que se dedicaron a la docencia y que también se dedicaron a la música. Eh, yo quería señalar respecto a lo de la Violeta Parra también el caso de Nicanor Parra, eh, y no solamente Nicanor Parra, sino como a lo que significa las generaciones. Nosotros hoy día estamos con los cabros del Liceo Varón, con nuestros estudiantes, trabajando la idea de generaciones, ¿cierto? Ellos, hoy día nosotros hablamos de los millennials, ¿cierto? De la generación X, por ahí la generación Y, y, y ahí esa generación también de la Violeta Parra es súper potente, pues está el Víctor Jara, ¿cierto? Todo el Timani que decía ahí también la Dani. Entonces, ahí también se produce un fenómeno como una especie como de eclosión de artistas en ciertos periodos históricos, así como por ejemplo en Alemania está el periodo del romanticismo, donde está, no sé, Schelling, no sé, Hölderlin, Hegel por ahí, está de Goethe, hay como una especie de generación de autores, y acá también en Chile también pasó en un momento donde justo va convergiendo una ola, ¿cierto?, de grandes artistas, entre eso la Violeta Parra. Y yo creo que eso debe pasar en varios países, no solamente, yo creo que eso que se dice que Chile es país de poetas, de todos los países la gente debe decir Argentina, país de poetas, claro. no sé, pues los peruanos deben decir Perú, país de poetas. Y está bien, pues. Pero yo creo que es interesante esa idea de las generaciones. A nosotros
en la malla de castellano había unos ramos donde leíamos a un autor que hablaba de eso, pues, que la literatura se podía dividir en generaciones también. Algunos dicen que es un enfoque bastante como anacrónico, porque es como medio biologicista, como medio darwiniano, si se quiere, pero yo creo que hay una idea ahí en lo generacional que es interesante. Me parece también como comentario a propósito también de lo que decían de Violeta. ¿Vas a presentar más autoras, Dani? Yo creo que son buena también saber que hay autoras. Yo no, esa es la que comentabas, la artista peruana, yo no la ubicaba. No la ubicaba. Yo creo que vamos. Voy a empezar a escuchar ahí. Oye, contestando un poco lo que pregunta John, saludo al John. Claro, pues los profes claramente no tenemos mucho ese espacio para desarrollar un montón de cosas que queremos hacer. Y de repente las queremos hacer desde el aula. Así voy a hablar desde la rabia de repente un rato. Las queremos desarrollar desde el aula, pero todos sabemos que el asunto administrativo, que el agobio laboral y que qué sé yo, nos va secando un poco esa creatividad que tenemos, porque los profes, yo creo que somos bien versátiles, pero estamos como un poquitito opacos por esta misma presión, la presión de la burocracia educacional. ¿O no, Nico? Sí, sí, es verdad. Sí, es que si entramos en esos temas voy a ir a quemarlo todo, yo creo. Vamos a llorar. Sí, vamos a quemarlo todo, sí, claramente. Claro. Pero ¿sabéis qué, Dani? Igual encuentro yo que a pesar de que eso es cierto, al final la gente termina creando igual, siendo creativa igual. Como que podrían hacerlo de una manera mucho más feliz, con más tiempo y con mayor dedicación en el colegio, profesionalmente, si se adoptara eliminara toda esa burocracia de la que estábamos hablando, ¿cierto? Claro. Pero como te digo yo, la gente termina creando igual, y eso es lo bueno, eso es lo bacán de que a pesar de todo el agobio que ocurre y eso que te quita la vida un poco y el tiempo, siempre hay un espacio ahí por porque en el fondo está en la inquietud del individuo ahí, del profe, de la profe, ¿cachai? Entonces, siempre terminan creando. A ti te debe pasar, de hecho, pero terminas haciendo cosas igual, fíjate. Sí, pues de todas formas. Claro, elegando, pero las hago igual. Sí, No, pues. y no me refiero a las cosas así como de obligación, sino a esa actividad como artística que uno tiene, a esas inquietudes artísticas que lo ideal sería trabajarlo más en el aula pero claro, no se puede por las razones o podría hacerse mejor si esas cosas que tú No decías no tuviéramos tanto. existieran. Claro. De todas formas, debo reconocer, y ojalá que no esté escuchando el ministro Figueroa, no esté conectado en este momento, debo reconocer que en esta etapa de encierro he tenido ese tiempo como para revisar todo eso que he ido postergando. Y ha sido súper rico, súper enriquecedor porque he podido leer el libro que quería leer, he podido, no sé, escuchar más música. De hecho, si alguien me pregunta qué hiciste en la pandemia, hice playlists. Hice un montón de playlists así porque estoy acá, o sea, tengo la posibilidad de hacerlas. Así que sí, igual ha servido esto un poco para reencontrar esas cuestiones que estaban ahí como para siempre en el pendiente. Oye, y otra cosa que yo quería decir, después de que no iba a hablar tanto. Dale. No, otra cosa que tú hablaste de las generaciones. Y mencionaste la generación de la Violeta con Lointi, con Víctor y toda esa gente. Y ahora también hay una nueva, así como, ¿cómo se podría decir eso? Como una nueva camada, una de artistas, como que evocan un poco a esa época. No sé, pues Nano Stern, todos los que salieron ahí como de las escuelas de rock, Los Cuervos del Sur. Un tal Chinoy ahí, el Jepe. Claro, Jepe. Bueno, el paisano también. También.
Entonces ellos también como que representan esa, a mí me recuerda un poco todo ello, ¿ah? Y me gusta también esa música, me gusta harto. Y pasar el dato que hoy día se transmite por todas las plataformas de Ritoque FM, el Carnaza, Rock Carnaza, hoy a las 10. Eso, Buena. Bueno, la vamos a escuchar entonces. sí, pues. Oye, yo quería, respecto a la música, yo quería también retomar una idea que decía el Nico al comienzo, que es lo de cómo uno va cambiando los estilos de música que a veces uno se negaba a escuchar. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era más chico, escuchaba de todo, po, y me preguntaban, oye, ¿qué música escucháis? Y yo decía de todo, igual me da lata decir de todo, porque la gente decía, oye, pero algún estilo en específico, po. Claro, claro. Y yo, no, me gusta toda la música en general, no tengo. Y ya, pero ¿te gusta? No sé, pues me decían por decir, no sé, ¿te gusta el rap? Sí, ¿te gusta la cumbia? Sí, y todo decía que sí, pues no tenía como un estilo que me gustara más que los demás. Y después con el tiempo me fui adentrando como a escuchar rock, así como harto ahí. El Nico igual me prestaba harta música, porque el Nico tenía harto CD, entonces yo le sacaba los CD, los grabábamos en cassette también, los pasábamos del CD a cassette. Y claro, pues el Nico siempre tenía tenía los primos que eran músicos y todo el cuento, siempre tenía mucha música de grupos que eran muy específicos. Me acuerdo, por ejemplo, de Fulano, que fue una de mis bandas favoritas, yo creo que de las bandas chilenas es como de las que más, así como debo haber escuchado. Y me acuerdo, por ejemplo, el Nico tenía ahí por ahí el primer disco de Fulano, después me acuerdo que el Nico tiene un primo, que también se llama Nicolás, el Escorza, que también una vez me prestó uno de los discos de Fulano también en el Búnker. Y claro, pues hay antiguamente la generación de nosotros tenía otra relación con el acceso a la música. Hoy día con el mundo digital, el YouTube y todo esto, el Spotify, hoy día tenéis todos los discos ahí a la mano, podéis tirar ahí por Bluetooth al parlante y suena otra onda. Sí, pues. Yo creo que el desarrollo tecnológico también nos ha servido harto también para ir descubriendo otros estilos que a veces uno no los conocía o a veces le hacía el quite. Yo por lo menos en mi caso, por ejemplo, como trabajo acá en el Varón, me acuerdo que los chiquillos, los alumnos me decían, profe, escuche trap. Y yo decía, no, voy a andar escuchando trap. Sí, profe, escuche. Y ya al final que me convencieron, porque así como vi toda la saga de Rápido y Furioso, tanto que la comentaban, también me puse a escuchar trap. Y me parece ahí también en el trap hay todo un universo que hoy día a los chiquillos les gusta mucho y no es casualidad. O sea, el trap también tiene toda una historia, hoy día todo este rollo de la narcocultura es como un estigma que está instalado en el trap, o todo este rollo también como de la misoginia, ¿cierto? El rollo como muy brutal de muchas letras respecto a la cosificación de la mujer. Pero así también hay otros estilos que no son tan así dentro del trap. Hay exponentes, hay autoras, por ejemplo, aquí en Chile el caso de la Paloma Mami, que es conocida ahora en todo el mundo prácticamente, y que salió de estos programas y que como que no la pescaron mucho en la tele y hoy día es como ultra famosa dentro de este mundo como de un estilo musical que muchas veces uno le hace el quito y dice, no, qué lata, ¿cómo va a estar escuchando trap? Yo escucho mucho trap hoy día, de hecho escucho más trap que rock. Y me gusta caleta y cacho caleta de autores y estilos y me metí. Y a los niños, aparte a los estudiantes del Varón, les resulta súper interesante también que uno sepa lo que le gusta a ellos. Porque Sí, yo pues. por ahí entro a escuchar trap, no porque tenga una fijación en particular, sino como también por una cuestión de trabajo, uno se mete en ese mundo y es bacán igual, po. O sea, conocerlo. Eso quería yo decir como de la música. Puedo escuchar trap. Y sí, escucha trap, escucha trap. Hay Voy a hay escuchar unas autoras trap. bacanas. Yo tengo compañeros ex compañeros de cuando éramos chicos, de la generación de cuando estudiamos en el liceo de aplicación con el Nico, y unos que son súper melómanos, pues son así, cachan mucha música, así como sobre todo el rock. Y yo le comentaba a uno de ellos que también lo invitamos acá
al programa un día y él me mandó unos temas de Kazu, o Kazu, no sé cómo se dice, pero es una cantante de trap argentina. Y súper bacanes, pues yo ahí estuve escuchando harto rato ahí también a esta mujer. Así Oye, que, nada, pues así, súper buena ahí. Ahí. sí, 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 sí. No sé si quieren pasar al otro tema. Yo quería comentar rápidamente lo del disco de Mike Patton con Faith No More, el King Friday, que yo lo comentaba al comienzo también, que para mí es como el disco que más he escuchado y es porque yo lo escucho, lo vuelvo a escuchar y no me aburro de escuchar. Yo creo que es como todos los temas, así como cada una de las canciones del disco, me parece que fueron como de alguna manera un hit dentro de la música rock. Hay montones como de canciones que son súper distintas entre sí y que son, no sé, yo podría estar todo el día escuchando el mismo disco una y otra vez y no me aburre. Y creo que eso igual es interesante, igual de la música, como uno puede es como lo abstracto también pues, de la música, no solamente como el rollo así como ya, esto no es como una película de repente que uno dice, ya la vi. Igual uno puede ver hartas veces la película, pero yo creo que es raro que alguien vea 500 veces una película. Y te aseguro que este disco fácil lo he escuchado 500 veces. Y podrían ser más incluso. O sea, desde que lo escuché la primera vez hasta hoy día. Sí, es curioso lo que estáis comentando, esa idea de que la música o sea, requiere, o no sé si requiere, pero es común que uno repita exponerse todo el rato a la misma hora y eso no lo hace uno con una novela, con una película, ni con cualquier otra manifestación. Quizás los cuadros, uno podría ir a ver un cuadro todos los días, yo creo, y fijarte en otras cosas, no lo sé. Pero sí, todos tenemos. Ese es un tremendo disco. A mí no me quedó tan pegado como a ti, pero es un tremendo disco. Así que sí, y todos tenemos, a mí me pasa por época en realidad, ni siquiera es como hay uno, me pasa de repente hasta la misma canción, escucharla muchas veces, la misma canción. Tú cuando hablabas, Dani, de cómo te llegaba la música directa al alma, a mí como que yo no la vivo de la misma manera, yo soy mucho más pegado, empiezo como a escucharla una y otra vez y a verle los detalles, soy como obsesivo. Y eso hace y eso me pasó después que me puse como a estudiar un poco más de música y eso hizo como que viera de otra forma la música, encuentro yo. Que se pierde algo bueno de la parte así como que te llega directo, pero se gana en la percepción del detalle, de cosas que no. Hay canciones que yo he escuchado ahora que tienen arreglos que yo no había conocido durante todos mis 35 años anteriores. Y digo, wow, eso estaba ahí y no me había dado cuenta, porque ahora tienes una percepción de la música distinta cuando te ponías a escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Eso es lo bueno de esas prácticas, encuentro yo. Sí, buen ejercicio. Buen Oye, ejercicio. pasemos al otro tema que querías hablar tú, Nico. Ah, perdón, Dani, que no, No, no pensé dale, que. dale. No, 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 estaba diciendo que si querían pasar al otro tema. Eso, Sí. es como por si les No, tinca. yo quería comentar que hace poco supe de una película de Netflix que no la he visto, que fue como criticada en las redes sociales porque expresaba una propensión a la pedofilia, parece que, algo así creo que era. Y, y resulta que era porque Netflix había manipulado o había hecho una reseña y había puesto una imagen que no era acorde con lo que correspondía a la película. De hecho, la película era una crítica a la hipersexualización de las niñas, ¿ya? Entonces, pero se tomó esa imagen con esa descripción de Netflix y se hizo que tratar de bajar esa película. La directora, que es una franco-senegalesa,
una mujer franco-senegalesa tuvo que cerrar sus redes y todo. Y es como, es una tendencia que he visto yo hace poco de, de, de no de juzgar sin averiguar qué es lo que ocurre antes, detrás. Y es súper fácil en internet cuando estar enrabiado y de repente uno mismo dar por hecho algo que te están pasando, que estás viendo. Incluso de gente que tú estimes y que consideres, cuando lo postean, gente que tú estimas que ellos van a fijarse en la veracidad de esa información. Pero no, pues no, de repente no pasa eso. Entonces es raro eso. Eso quería comentarles yo. Y lo otro que quería comentarles, que no te lo había dicho a ti, pero era sobre una noticia que vi sobre un oficial de carabineros, o sea, del ejército, que fue destituido y acusado de sedición por haber denunciado unas prácticas de reñidas con la ley de los funcionarios de altos mandos. Y el tipo mandó una serie de cartas y comunicados y peticiones al ministro del Interior, y el ministro del Interior al final pasó las denuncias al comandante en jefe, que era quien este individuo cuestionaba. Entonces le pasó la denuncia, a que se hiciera cargo de la denuncia a la parte interesada. Entonces, esa figura ese oficial del ejército que es capaz de acusar la corrupción es súper valiosa, encuentro yo. El tipo, hay que tener Sí. una valentía ahí, porque lo terminaron echando y no lo han pescado y ahora probablemente no quede en nada de eso. Y perdió él, en el fondo perdió él, se podría haber quedado callado y perdió él. Todo el rato perdió él y nadie más va a perder probablemente. Así que eso, esa actitud igual a mí me considero que es digna de destacar. Algo que de algún miembro del ejército que sea que haga Exacto. algo bien. Alguien que, De claro, valentía. De que valentía, nos dé sí, algo de la verdadera esperanza. valentía. Miren, yo quería señalar respecto a lo que dice el Nico, que también me había comentado también mi compañera Oda, eh, que ese caso igual estuvo bien comentado en las redes sociales, y el juicio también o sea, la opinión que me plantea la Oda respecto a la situación es parecido a lo que señala un poco el Nico, respecto a que esta idea como de la cultura de la cancelación es súper compleja, porque no hay una indagación que es como necesaria. Entonces la gente muchas veces llega y juzga y no logra así como meterse bien qué hay detrás. Pues imagínate que aquí se está acusando una película y sin ver la película, o sea, y mucha gente diciendo, no, pero es que vi el tráiler. Y es como, no sé, pues es como ver, por ejemplo, América X y decir que es una película que promueve el nazismo. Es una imbecilidad prácticamente. Entonces, es todo lo contrario. Alguna vez me pasó, por ejemplo, en el liceo también hicimos unas presentaciones de cuentos en unas guías, y los textos hablaban del suicidio. Y una profesora que estaba en ese tiempo en el liceo, que ya no está, me cuestionó porque decía que yo podía incitar el suicidio de los alumnos, y en los textos yo le decía, hablaban todos contra el suicidio, eran como 3. Y yo le decía que el suicidio no podíamos nosotros hacer como eso, como la avestruz, ¿cierto? Que esconde la cabeza para no ver un problema que nos puede estallar en la cara. Y el suicidio, nosotros hemos visto la experiencia, ¿cierto? En montones de situaciones que el suicidio es una realidad en Chile. Los índices de suicidios no son bajos. eh, entonces, por ejemplo, ahí esa situación de como llegar y condenar, ahí, por ejemplo, esta guía en el caso del mundo de la educación pasa más o menos parecido, porque hay una censura, y la jefa UTP de ese tiempo me dice, no, este texto no va, este texto tú cámbialo. Yo le decía, pero ¿cómo? Y yo me rehusé, yo dije, yo no voy a cambiar los textos porque usted me está censurando. Po. No, es que estáis haciendo. Yo le decía, pero si es que aquí yo no puedo dar pura literatura autoayuda, pues si esa literatura no es literatura, es propaganda, es como una moralina. Entonces,
bueno, yo creo que más o menos pasa parecido con esto, con el caso del que plantea el Nico de esta película que anunciaba Netflix, Cutie se llama la película, y hacía como una crítica también a cómo las niñas muy chiquititas bailan twerk, que es un estilo de baile donde mueven mucho los glúteos, ¿cierto? Y bueno, pero eso viene dándose desde hace como décadas ya con el H y todo el reggaetón, y ahora hay una crítica desde una película y se cancela la película y quieren bajar la película. Pasó con Lo que el viento se llevó también, que también hay una parte donde Lo que el viento se llevó, también hay una mirada sobre la esclavitud y también querían bajar en Lo que el viento se llevó, y así podíamos seguir enumerando con otras películas. Entonces, yo igual me parece que esa es una situación bien rara que se da hoy día también, sobre todo con el auge de las redes sociales, porque esta idea de la cultura de la cancelación, que es como, no me gusta esto, por lo tanto lo bloqueo. Es como esos capítulos de Netflix, no sé si lo han visto, de Black Mirror, ¿has visto Black Mirror, Dani? Sí, Cuando un par. en ese capítulo hay un capítulo donde bloquean a un tipo y después nadie lo puede ver porque está como bloqueado, ¿cierto? Nadie lo ve. Que es como un poco lo que está, yo creo, ocurriendo hoy día también con algunas situaciones que a veces no es que no. Yo estoy en general como, yo entiendo las personas que hacen funa y todo eso, uno podría estar en desacuerdo en cierto tipo de funa. Yo entiendo la funa, pero hay muchas situaciones donde eso ya como que raya en lo absurdo. Entonces, uno puede compartir a veces como la rabia que sienten, y uno puede funar a algunos tipos, ¿cierto? Que son totalmente condenables, pero también hay cosas que son como francamente tonteras, ¿cachai? Como este caso de esta película que comenta el Nico. Bueno, así hay otros casos. Y yo creo que lo otro que dice el Nico del caso como de la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de las fuerzas policiales, bueno, ahora hace poco también acá en Valparaíso se condenó también a un tipo que era el capitán Crespo, no sé si lo ubican. El capitán Crespo era un tipo famoso por ser muy, muy, muy violento entre el mundo de los pacos. Y acá en Valparaíso lo odiaban, la mayoría de los cabros capuchas, ¿cierto? Querían puro piteárselo porque era un hueón maldito, así como que era el hueón que daba la orden de disparar a los ojos de las personas. Y creo que también está con el caso de Gatica, que perdió la visión total, ¿cierto? No, y ese caso es como de los más trágicos, yo creo, de lo que provocó también la revuelta el año pasado. Pero sí, yo creo que ahí este tipo del que habla el Nico, el militar que condena Rafael también Harvey, está se llama. Rafael Harvey. Harvey. El caso de los casos de corrupción está el Milico Gate, ¿cierto? El Paco Gate, que son miles de millones de desfalcos, ¿cierto? Donde en el fondo están como aprovechándose de la plata del Estado, en el fondo, que es la plata de todos los chilenos, po. Y eso es lo horrendo también, porque que aquí, por ejemplo, el sistema previsional de los milicos no tiene nada que ver con el nuestro, y esa plata ¿de dónde sale? Es la plata de los chilenos, pues, y los tipos están asegurados. Y nada, yo creo que ahí la corrupción en el mundo de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales se tapó durante mucho tiempo. Aquí había como una idea de que los carabineros en Chile eran como modelo en comparación con otros lugares de Latinoamérica y el mundo, pero hoy día ya vemos que como son igual o peor que la mayoría de los lugares, ¿no? Es una institución de carabineros, es como vergonzosa, encuentro yo. Eh, todos los días da rabia, qué desagradable. Sí. Ujú. Sí, ver todos los días da rabia, es una institución de mierda en realidad. Sí, hoy día estaba viendo a propósito del caso del Paco que
está siendo procesado. Hay muchos otros casos de violencia, de violación de los derechos humanos que están contratados ya las víctimas, hay víctimas postradas, que los casos todavía están en proceso, no ha pasado nada todavía, no hay ningún resultado de nada. Hay uno en que la fiscalía dice que está pronta a pasar una resolución parecida a la que pasó ahora con el caso de ahora. Pero, y mucha obstrucción a la justicia de parte de Carabineros. Así que ojalá que las fiscalías ahí estén lo más precisas y agudas posibles para poder sacar a la luz todo esto y para que salgan condenas, encuentro yo, porque No sé si Dani quieres comentar algo más respecto a eso, al tema que estaba comentando ayer Nico. Claro, o sea, bueno, con respecto a la institución de Carabineros, yo creo que opinamos absolutamente igual y no tenemos nada que decir, o sea, a diario estamos viendo cosas en los medios donde se sobrepasa la ley, se sobrepasa el respeto, se sobrepasan las dignidades, el abuso de poder, la militarización de la Araucanía, un montón de situaciones que se suceden y que en realidad nada más que acumulación de rabia. Po. Yo pienso que si, claramente como expone Nico, si hay alguna posibilidad de que la fiscalía digamos, sean más aguerridas y que se comprometan más, digamos, con que salgan estas condenas, al menos en algo, nosotros que no estamos directamente afectados, nos vamos a ver un poco, digamos, un poco más, vamos a sentir un poco más de empatía respecto a lo que está ocurriendo. O sea, algo de justicia tiene que haber claro. acá. Algo de justicia tiene que haber acá, porque al parecer todo pasa soplado. O sea, yo hoy día en la mañana veía una noticia que aparecía en la plaza Aníbal Pinto, donde había una persona que estaba haciendo retiro de sus fondos del 10% y andaba sin permiso de estos para transitar en cuarentena, pero aún así, no sé, pues habían 10 pacos dándole a ese tipo y la gente gritándole por una cantidad de cosas así como que ya aparece un paco y la cosa se polariza inmediatamente. Entonces, algo tiene que pasar para que sintamos al menos que hay un poco de justicia respecto a esos temas. Ahora lo otro que comentaba Nico con respecto a esa película, yo algo también había escuchado, pero muy poco. Y me parece que también tiene que ver con la inmediatez, o sea, hay ciertos Sí. conceptos que también se han polarizado. O sea, hablamos de pedofilia y quienes defienden a los sectores que, no sé, pongámonos en el caso de todo el mundo católico, religioso. Entonces hay gente que está muy comprometida con esos ideales, con esos valores y qué sé yo, y el tocar el concepto de pedofilia ya les incomoda porque saben que tienen que ahí está un poco el tejado de vidrio y que está un poco débil la cosa, entonces claramente la conducción de esa conversación va a llegar a tocar esos valores que están, digamos, en ambos extremos. Y me parece que la inmediatez de todo esto y el bombardeo de información es lo que produce que las personas se formen un juicio súper apresurado de todo, que todos nos formemos un juicio apresurado de todo. Además que estamos en esta situación de encierro y que estamos eh, proclives a hacer declaraciones así condenables inmediatamente, o sea, no, es como que todo es blanco y negro, pero me parece que tiene que ver con eso. Yo creo que debiese en algún momento incluirse o los profes ya lo hacen de manera natural, como estaba hablando Leo con respecto al trap, por ejemplo, pero estaba pensando en la educación que tiene que ver la comunicación en Internet, que es una lógica distinta a la comunicación cotidiana. Entonces, y debiesen, ahora nuestros estudiantes y nosotros debiésemos empezar a pensar qué significa relacionarnos por Internet y cómo podemos hacer que los estudiantes o que las futuras generaciones tengan un uso rico y placentero de la red y que no se transforme en una cuestión así un poco extraña, como está ahora en este tipo de situaciones, encuentro yo. No sé qué dicen ustedes. Sí, mira, yo quería, a propósito también de eso,
como de la idea de la condena, que yo encuentro que es razonable condenar muchas situaciones que son horribles, eh, pero ahí hay que tener cuidado. Yo creo que hay personas que tienen como una idea media populista también a veces de las cosas. Yo entiendo el populismo, hay cosas buenas del populismo también, pero hay cosas que dentro del populismo que son tonteras. Yo pienso, por ejemplo, ahora hace poco empezaron a pedir la pena de muerte de nuevo en redes sociales. Debo haber visto por lo menos 20 personas, entre ellos profesores, compañeros, antiguos compañeros de la universidad, por ejemplo, pidiendo la pena de muerte, que vuelva la pena de muerte. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y entonces ahí, por ejemplo, ese tipo de cosas a mí me chocan en el sentido de, tiene que ver con esa idea también, con que veo un caso, entonces, vuelva la pena de muerte. Yo creo que si empezamos a investigar, por ejemplo, el caso del Sename, por ejemplo, o todos los casos que han habido de redes de pedofilia y de prostitución infantil, y ahí te aseguro que hay montones de personas que están libres y nadie los está funando, y nadie le está haciendo nada, y andan por la calle tipos que han No. sido, que son empresarios, que son millonarios y que han estado metidos en redes de prostitución infantil y de abuso, y nadie los toca. Y así con lo del Sename también, que también es, claro, nosotros somos buenos para condenar como a un individuo en particular, pero cuando hay que hacerse cargo de transformar el Estado, transformar el Sename, que es una institución que nos pertenece a todos y todos deberíamos ser responsables de que eso se arregle, está ahí y los niños siguen siendo abusados y está súper difícil cambiar esa situación si vivimos condenando a veces a individuos o casos particulares solamente y no vemos toda la cagada que tenemos en el país en general. Entonces, yo por lo menos creo que ahí el rollo de transformar el Sename no está dentro de la agenda. Yo creo que es como ya de repente la gente se acuerda que está la gente ahí, pero después sigue su vida y sigue la vida y el Estado sigue teniendo ese tremendo como deuda con la niñez, con la infancia. Eh, y nada, pues yo pienso que ahí es una tragedia, yo creo, lo del Sename. Eh, y no sé, yo creo que nosotros tenemos que constantemente generar información, tratar de poner eso en la conciencia de las personas, que no se le olvide que hay propuestas, así como hay propuestas del NOMA FP, una forma alternativa de seguridad social a este negocio de la AFP, deberíamos tener todos clarito cuál es la alternativa de mejora para hacernos cargo de esta situación, porque en el fondo eso está ahí en nada. Yo creo que ya he escuchado personas que han trabajado ahí, también lo comentaba con la ODA ahora hace poquito, ayer los comentaba también con unos compañeros del trabajo, que ahí hay todo un rollo así. Yo tengo alumnos también que han estado en los hogares y son terribles las Oye, experiencias que se viven ahí. oye, pero déjame hacerte una pregunta, hacerles una pregunta. Eh, hace, hace poco, ¿tú consideras que dentro ustedes consideran que dentro de la demandas sociales y los factores que llevó a la gente a la calle, ¿ya? Y todas las injusticias a las que nos vemos enfrentados diariamente y que nos hicieron salir, ¿dónde pondrías tú que está en la cabeza de la gente en esta lista de cuestiones Mm, brutales que las que vivimos, el aspecto del el Sename? problema. Yo creo que el problema está que el Sename no nos afecta directamente a la población como otras injusticias. Entonces eso hace pero en el momento en que nos afectara una situación tan brutal como esa, sería de las primeras en las prioridades pero son niños que lamentablemente son los niños más vulnerables, los más vulnerables. Ya no hay grado mayor de vulnerabilidad que un niño que está en el Sename. Y, y parece que no, que no estuviera
deberíamos estar pensando todo el día en eso, todos los días deberíamos estar pensando en eso. No sé qué piensan ustedes, si lo ven así, algo parecido, ¿no? ¿O por qué A mí puede me estar? pasa, disculpa, a mí me pasa un poco que siento que en la cabeza de mucha gente está como una nebulosa respecto al Sename. Todos entendemos que hay un lugar que no es el propicio para que estén los niños y niñas, que hay abuso, pero no hay claridad de qué es lo que ocurre ahí. Igual yo trabajé 10 años con niños del Sename, del CTD de Playa Ancha, directamente con ellos, porque trabajaba en la escuela Diego Portales, que estaba bajito, entonces nuestra matrícula consistía principalmente con ellos. De hecho tuvimos de alumno al Cizarro, era de nuestro curso, Wow. de mi curso. Y fue toda una cuestión que me acuerdo así como que el director me llamó y me advirtió de que iba a llegar ese niño y todo, como, todo un rollo, así como el cabrón igual era repiola. Entonces, en lo particular, si me preguntan a mí, es un tema doloroso porque pasé mucho tiempo con esos niños y sí doy fe de que ese sistema es un sistema horrible, o sea que los cabros, si no están golpeados, están empastillados todo el día, eh, que están mal alimentados, que en esa cuestión es sálvese quien pueda. Y hace no muy poco me ocurrió una experiencia súper loca porque hay un amigo o colega que me comentó que por una situación, un error de juventud, digamos, estuvo como un mes en el Sename, en ese mismo Sename. Y me contó desde adentro más o menos la sensación que yo tenía desde afuera, esa mirada de tortura permanente hacia los niños, pues de abuso sexual, de todo tipo en realidad. Entonces siento que lo que pasa es que la gente que no ha tenido un vínculo con el Sename por su trabajo, porque no ha estado ahí, no saben de verdad qué es lo que está ocurriendo ahí. Simplemente es como una idea vaga de que hay sufrimiento. Tampoco se me ocurre pensar cuál es el remedio para eso. No es una inyección de recursos, no es solamente eso, sino que tiene que ver con tal vez que encontrarle nuevos hogares, que existan padres que sean padres y madres eh, adoptivos, derechamente. Hay un Hay un montón de montón de maneras de cabros. solucionar, hay distintas maneras por donde contribuir a todo eso, pero Claro, y claro, tenéis razón, las medidas de adopción, las dificultades para la adopción en nuestro país son, está bien que tiene que haber un filtro súper serio a la hora de seleccionar padres adoptivos, pero tampoco puede significar, tiene que llegar a significar que sea demasiado extremadamente difícil adoptar. Hoy en día no es una cuestión que esté expedita desde el punto de vista burocrático también. claro. Sí, ahí yo creo que si se hiciera como... En el fondo, yo creo que uno de los problemas que tiene que ver con lo que dice el Nico, qué cosas están en la agenda en el fondo, o en el petitorio, o en la serie de propuestas de transformación de la sociedad. ¿Por qué no está a lo mejor el Sename en primer lugar? Y yo creo que tiene que ver, sí tiene que ver con eso, que normalmente uno, en la sociedad, dentro de este decálogo, dentro de este listado de puntos, eh, probablemente está al final, porque sí tiene que ver con que una cuestión más moral, con una cuestión de empatía, hacerse cargo de eso. Porque en el fondo, en el bolsillo, no le afecta a prácticamente nadie. O sea, claro, hay una desviación de fondos seguramente ahí también. También debe haber alguien que se está metiendo la plata al bolsillo ahí, haciendo negocios también con como se hacen con la mayoría de las instituciones del Estado. Pero eso no es, yo creo que el problema más grave, que si alguien se está metiendo la plata al bolsillo, ¿no? Si el problema ahí, yo creo que lo más terrible es el abuso de los niños. O sea, abuso sexual, que en el fondo no es solamente una cuestión que uno dijera, pucha, hubo un caso. O sea, son como No, es una prácticamente constante. redes de prostitución infantil avaladas por el Estado. Eso es. Mm. Entonces, que se escandalicen por un cartel de Netflix y armen todo un revuelo mediático y lo pongan en el centro de la discusión cuando está la cagada todavía con esto del Sename.
es francamente una barbaridad, es como una locura, no tiene ningún sentido. Entonces, yo creo que por lo menos es importante señalar ahí, te tenéis que ir, dice el Nico, dice, tengo que ir. Yo creo que es importante señalar ahí. A ver, a preparar Mira, 11, compadre. voy a. Tocaron la puerta ya, vinieron a verme. Nos quedan 10 minutos para que vamos cerrando. 10 minutos. Yo quería comentar, para ir cerrando también, aparte que tiene que ver con esto un poco, con respecto a la infancia. A la directora que les planteaba al inicio, esta autora francesa, directora, tiene 4 películas, las voy a nombrar. La primera tiene un nombre en francés que no lo voy a decir porque no hablo francés, pero se trata de un grupo de nadadoras, de niñas, ¿ya? La segunda se llama Tomboy, es del año 2011, y el tema central de esa de Tomboy, las recomiendo las 3 que he visto, son muy buenas las 3, y pretendo hoy día ojalá ver la primera. Tomboy se trata de un niño que era niña, un niño trans, y tiene ahí una inserción en un grupo de otros niños donde él empieza a jugar a la pelota y se hace pasar en el fondo por niño entre los niños del barrio, pero era niña. Y la mamá no le gusta mucho el rollo que empieza a hacer, porque, bueno, la trama se enmarca un poco en ese querer integrarse del niño entre los demás niños, poder jugar a la pelota, hacerlo tener polola, y nada, pues tiene una actuación muy, muy buena de los cabros chicos. Ahí aparece una niña que es como la hermana del protagonista, que es una chiquitita así como, no sé, de 5 o 6 años, que actúa muy bien. La recomiendo totalmente, el Tomboy se llama esta. La otra se llama Banda de Chicas, Band de Files, desde el 2014, y es parecida por lo menos lo que se notaba más o menos la trama de esta que es la película de esta cancelada de Netflix, la Cuties. Esta banda de chicas se trata también de un grupo, también aparece una niña que es también medio una ambigüedad, no se sabe bien si es trans o no, pero también se trata un poco del mundo como de la adolescencia. La primera, la que comentaba Tomboy, es como el rollo de la infancia. De banda de chicas es como todo este proceso de la adolescencia, donde queréis ser parte de algo, de un grupo, y también ahí se va integrando de a poquito en un grupo. Por eso se llama banda de chicas, porque es como un grupo, es como una especie de pandilla. Y la última, que es la que vi hoy día, que quería ahí también a lo mejor detallar un poquito más, que se llama Retrato de una mujer en llamas, que es del 2019. ¿Ya? Y a esta quería yo como referirme un poquito más en específico, porque el rollo, yo creo que, aparte, bueno, toda la parte más formal, que es como es muy, muy delicada la directora a la hora de trabajar la luz, el manejo de la luz, de la fotografía, es muy, muy pulcro, hace una precisión del uso de la luz muy, muy loable. Creo que es como de las grandes cosas en términos formales que se puede destacar. Los planos, los primeros planos a los rostros son extraordinarios, yo la recomiendo mucho en ese sentido, pero quería yo referirme más a la historia, al contenido de esta película. Que se trata básicamente de una pintora, es la protagonista, que tiene que pintar a otra mujer, y tiene una historia de amor en torno a la pintura. Pero lo interesante ahí, yo creo, de esta directora, y creo que probablemente de muchas otras directoras que tienen como hoy día una presencia importante en el mundo del cine, es como el discurso de cómo se construye lo femenino en la sociedad. Yo creo que nosotros, como estamos acostumbrados a ver probablemente directores, tenemos una mirada como muy masculina del cine. Entonces, yo también en ese sentido he querido
investigar más autoras. Y dentro de esa investigación me he encontrado, por ejemplo, con esta autora que es todo un mundo ahí, y de los personajes que aparecen en esta historia, quería señalar yo, por ejemplo, aparece una criada, bueno, no sé cómo el cargo, como el trabajo que se le llaman las criadas, creo que era en ese momento, como, sí, criada, como el cuento de la criada también, sí, es como la traducción, yo creo que se hace como para esa función. Y tienen una criada en la casa, y ella de repente sale a carretear, así como con otras criadas de otras casas cuicas, y hacen como una fogata, y empiezan como a cantar. Y esa escena me la encontré así extraordinaria, así se mandan una cantada así, pero tremenda ahí en ese sentido, y lo importante yo creo que es cómo vamos como presenciando una historia de amor entre mujeres, y vamos viendo cómo se construye también los personajes como femeninos en relación a su contexto, cómo obligaban a las mujeres a casarse, ¿cierto? Que es como también, me acuerdo de las novelas de Isabel Allende, típica, que mostraban, ¿cierto?, que las mujeres se casaban porque era obligación casarse, no porque quisieran, sino porque las casaban, tenían que llegar con la dote, y todo ese ritual como de casar a las hijas está presente en esta película, y lo que significa como asumir una sexualidad diferente, y cómo te enfrentáis a que la época no te lo va a permitir también, o te va a poner todas las trabas. Así que, nada, pues yo les recomiendo ahí que vean a Celine Sciamma, tremenda directora. Hace poco el primo del Nico, el Nicolás Scorza, que le gusta también mucho el cine, compartió unos listados de varios autores, salían creo como 20 autores, y dentro de esos autores eran como 15 hombres y 5 mujeres. Y de esas 5 mujeres, de los 15 hombres, yo la había visto prácticamente todas las películas. Y de las mujeres había visto, qué sé yo, una quinta parte, y dentro de esas directoras estaba mencionada esta autora, me acuerdo. Y le preguntaba también yo a este cabro si es que había visto las películas de las directoras que aparecían, y tampoco, pues no la había visto. Entonces yo creo que eso también es un sesgo que nosotros tenemos, que hemos visto demasiado y hemos leído demasiado autores y no autoras. Entonces creo que es importante que podamos conocer a las autoras. Yo me acuerdo que en la universidad tuvimos algunas profes que nos hablaban de la importancia de la Virginia Woolf, o qué sé yo, otras autoras que son muy, muy buenas. Y nada, recomendarle esta directora el día de hoy. Oye, sí, estoy de acuerdo. Me pasa lo mismo que estáis describiendo ahí, pero debo decir una cuestión. Bueno, muchas razones debe ser. La industria cinematográfica en general no le da espacio a las directoras mujeres, en el fondo, no las publicita porque, y no es que yo no creo que que haya una predisposición a no ver o a ver Ahora se quedó más, pero le congelado. llegan y son las que están en el mainstream, y uno como que consume lo que está ahí, ¿cierto? Y lo que estáis haciendo me parece y es algo a seguir, y es una tarea pendiente, de hecho, pero les voy a decir que a pesar de que todo ese listado de películas que están prácticamente todas hechas por hombres, curiosamente una de las películas favoritas de la vida que yo tengo la dirige una mujer, y se llama The Piano, la dirige Jane Jane Campion. Campion. Sí. Y imagínate, uno que ha visto millones de películas de hombres, está una película femenina entre las mejores, y con todo el poco espacio que se les da a las mujeres. Entonces, en ese sentido, si yo tengo la firme convicción de que si se les diese más espacio a las mujeres no solamente para la realización, sino también para la difusión, porque yo sé que con los medios tecnológicos ahora existe mucha gente haciendo cine independiente. Entonces, existen muchas mujeres ahora haciendo cine, pero se necesita también que eso se difunda para que nosotros, y en ese sentido, esa imagen que
que veías tú en las redes sociales o lo que estás haciendo tú acá de recomendar ahí a la cineasta francesa, que a propósito estaba leyendo que trabaja con actores no profesionales. Me acordé también de una última película chilena que acabo de ver que se llama Perro Bomba. Se las recomiendo también. No voy a contar cómo tú contaste las películas porque creo que te fuiste un poquito al chancho al contar las películas y de qué se trataban las tramas. Perro Bomba ahí con actores haitianos, no profesionales. Así que se las recomiendo también, muy buena. Dani, va a ir Dígame. cerrando. Vamos cerrando. Últimos comentarios para despedirnos. Bueno, últimos comentarios. Cortito. Gracias por el espacio, chiquillo. Un agrado, Nico. Buena, Leo. También creo que todos nos quedamos con varias tareas para la casa. Tírate los links, Leo, de dónde estáis viendo las películas para poder verlas. Yo también les voy a enviar la música que prometí. Y ahí, pues, quienes nos escuchan y quienes estuvieron ahí también, gracias por esta participación. Y que estos espacios se sigan dando. Bien, quebrantahueso, me gustaste. Está bien. Ya, pues. Gracias, Dani. Nico, a ir cerrando. No, bien, pues segunda vez que vengo a participar aquí. Es entretenido conversar, juntarse con los amigos y conversar y que los demás. Yo también veo estos programas cuando los hacen, cuando tú grabas, te veo. No siempre te he visto, pero así que tengo varios amigos que también que hacen iniciativas similares con las que he participado también. Así que me parece súper que se hagan estos programas donde hablemos de todo un poco. Sí, nosotros tenemos ahí varios programas de educación por ahí que son Específico. claro, más pauteados, digamos, como en el sentido de que tenemos igual un tema más como que tenemos que seguir de manera ordenada. En cambio acá por lo menos tenemos un poco más de libertad de hablar de otras cosas, ¿cierto? No solamente de lo útil. Por eso yo hoy día me reía a propósito de un profe que hacía un curso sobre Hegel y cuando partía decía lo que señalaba al comienzo, decía, bienvenidos al reino de lo inútil. Así que eso, nos despedimos del programa número 9 de Quebrantahuesos. Le agradezco que hayan estado acá y haber aceptado mi invitación. Nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta el próximo sábado. Nos estamos viendo en el Chao. siguiente Chao, capítulo Dani. de Quebrantahuesos. Chao, chao, Nico. Chao, Nos vemos. Leito. Chao, Leo. Chao. Chao.